¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega la farmacéutica Rosana Buan y vamos a hablar de sinusitis. Defininos entonces, Rosana, ¿qué es la sinusitis? La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? Son espacios aéreos que deben de permanecer permeables. Esto quiere decir que no se deben de obstruir. Si hay una obstrucción, entonces ocurre esta inflamación y se llenan de moco, de pus. ¿Qué puede provocar esta sinusitis? En general es lo que decimos un resfriado mal curado, o sea, esa rinitis que persiste durante por lo menos una semana y no se cura. Ese es un momento de intervención médica porque ya puede ocurrir una infección. Puede ser rinitis alérgica por virus, puede ser bacterias, pueden ser hongos, pero también puede ocurrir por que el tabique está desviado o por la existencia de pólipos. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los síntomas de la sinusitis? En principio, el dolor de cabeza, la sensación de pesadez, cuando se baja la cabeza se siente que se caen los ojos, mal aliento, falta de olfato, dolor de cabeza y además puede ocurrir con fiebre. Todo este cuadro nos permite decir que la persona puede estar padeciendo de sinusitis. De todas maneras, hay formas de diagnosticarlo. Puede ser por una placa o por una tomografía o por la simple observación del médico tratante. ¿Y cuál es el tratamiento entonces para la sinusitis? El enfoque del tratamiento va a depender de qué tipo de sinusitis estamos hablando. Si es la sinusitis aguda, el tratamiento va a ser más corto y probablemente sea también con una infección. Entonces, un antiinflamatorio, un corticoide y un antibiótico va a ser el tratamiento más seguro y probablemente con esto se cure la sinusitis. Si estamos hablando de sinusitis crónica, ya ahí el tratamiento es a largo plazo. Hay aerosoles que vienen especialmente indicados para este tipo de tratamiento, que tienen corticoides y también se podrían implementar lavados con soluciones salinas. Estos lavados con soluciones salinas también se indican en la sinusitis aguda. Y si fuera que hay una infección, también antibióticos. Pero bueno, el antibiótico tiene un tratamiento un poco más corto que lo que sería este tratamiento a largo plazo con estos aerosoles y sprays nasales. Gracias, Rosana. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega la farmacéutica Viviana Mourinho y le vamos a preguntar, en muchos de los cosméticos que compramos aparece la palabra prebiótico. ¿Qué significa la palabra prebiótico y cuáles son sus beneficios? Los prebióticos son sustancias de origen natural. Pueden ser fibras como la celulosa vegetal, nutrientes en general, aminoácidos, por ejemplo, y seguras. O sea, están indicadas incluso para pieles sensibles. Actúan sobre la piel de forma selectiva porque van a beneficiar a aquellos microorganismos que protegen de forma natural y complementan y potencian sinérgicamente la eficacia de los ingredientes activos de los productos cosméticos. Acá estoy hablando entonces de microorganismos. Justamente el prebiótico es un favorecedor del desarrollo de microorganismos, del mismo modo que existen los prebióticos que ingerimos para beneficiar
los microorganismos que se encuentran en la pared intestinal. Esos microorganismos en la piel, antiguamente, el término a utilizar era flora. Hoy el término es microbiota, o sea, es la microbiota cutánea. Es decir, en la superficie cutánea cohabitan bacterias, hongos, parásitos, que en condiciones normales constituyen un complejo ecosistema en permanente interacción con el huésped, con nosotros. Este ecosistema participa activamente en la doble función protectora de la piel, que es una barrera física e inmunológica. Por lo tanto, cuando el equilibrio del ecosistema se trastorna, se generan consecuencias negativas que predisponen y causan la aparición de enfermedades. ¿Qué factores pueden alterar el equilibrio de nuestra microbiota? Son numerosos los factores que afectan el equilibrio de nuestra microbiota de forma negativa, desde externos y factores internos. Por ejemplo, las radiaciones solares, la contaminación ambiental, pero también el estrés, los resfriados, las gripes, o sea, tenemos afectado nuestro sistema inmunológico. También puede ser por un excesivo uso de agentes de limpieza, ¿sí? Cuando arrastramos, ¿no?, nuestros componentes grasos y también esa microbiota cutánea, y por exceso de antibióticos, ¿no? Por uso inadecuado, no exceso, sino por un uso inadecuado de antibióticos, ya sea tópicos o de uso interno, orales, inyectables. Y justamente cuando se altera este equilibrio, la barrera de defensa se debilita y facilita la entrada de agentes patógenos, que pueden ser microorganismos oportunistas o sustancias irritantes. De este modo entonces aparecen reacciones alérgicas, inflamatorias, también infecciones, porque la piel va a producir, para defenderse, sustancias oxidables. Y a corto plazo van generando entonces como consecuencia todo esto que acabo de decir, ¿no? Una inflamación, una infección, alergias. Y además se va a producir un adelgazamiento de la epidermis por pérdida de agua, que de continuarse en el tiempo, de prolongarse, esto lleva a un envejecimiento prematuro de la piel. Por lo tanto, si el microbiota está desequilibrado, aunque restauremos la barrera cutánea, o sea, si ponemos solamente foco en la barrera cutánea, va a continuar apareciendo síntomas de deshidratación y sensibilidad que no solo pueden volver, sino pueden agravarse en el tiempo. Entonces, ¿es útil que contenga prebióticos en las formulaciones cosméticas? No hay estudios que demuestren el beneficio real de formulaciones cosméticas con prebióticos. Sin embargo, sí existe una evidencia de la posible eficacia de los probióticos orales. Eso sí, se sabe, que contribuyen a la regeneración de la flora y su beneficio también incluso en pacientes con dermatitis atópica. Pero en principio, si bien no hay trabajos concluyentes al respecto, es considerado que el aporte de nutrición selectiva para los microorganismos saludables para la piel puede favorecer justamente a mantener en equilibrio el ecosistema de nuestra piel. Y también hay formulaciones cosméticas que hablan de probio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que también pueden incluir probióticos y es bueno? No, los probióticos no pueden incorporarse en una crema porque son microorganismos vivos. La función de un probiótico es prevenir enfermedades, prevenir problemas, por ejemplo, como ocurren con los probióticos destinados a actuar enriqueciendo la microbiota intestinal, por ejemplo.
pero no pueden incorporarse en un producto cosmético porque eso supondría un aumento en la carga microbiana del mismo y no va de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Sí, lo que se puede incorporar son lisados de esas bacterias, de esos microorganismos, es decir, en forma inactiva. Por lo tanto, no es que van a cumplir la misma función que un probiótico que se consume para tener una acción a nivel intestinal. En este caso, esos probióticos actúan en realidad como prebióticos, es decir, como nutrientes de la microbiota cutánea. Tenemos que tener en cuenta que una persona cuanto más añosa, ¿sí? Con el paso de los años, el metabolismo cutáneo disminuye, por lo tanto también la degradación celular, o sea, el propio proceso de repitalización constante se enlentece, por lo tanto hay menor eliminación de restos celulares de los cuales se nutren esa microbiota. O sea, es menor el aporte que el huésped le provee. Por lo cual, bueno, justamente el aporte externo, al menos como dije, ¿no? La comprobación exhaustiva aún todavía queda por determinar, pero bueno, el postulado del agregado de estos prebióticos, bueno, justamente sería aún mayor o más importante todavía en personas con una piel de mayor edad que el de una persona joven. Y es aquí, bueno, donde el consejo farmacéutico es muy importante, poder diferenciar los distintos tipos de formulaciones cosméticas con estos componentes, diferenciar prebiótico, probiótico, que no nos tiendan a confundir con las palabras, o sea, siempre todos estos nuevos ingredientes cosméticos apuntan, como digo, a actuar como nutrientes de esa microbiota. Y bueno, será el farmacéutico entonces el que oriente de acuerdo al tipo de piel, si es una piel atópica, si es una piel sensible, si es una piel, como digo, de más madura. Bueno, ¿cuál será de toda esta nueva batería de ingredientes el más adecuado y apropiado para su uso? Gracias, Viviana. En esta época de la pandemia del coronavirus es bueno tener en cuenta las siguientes diferencias. Si tenés tos seca y estornudos, se debe a la contaminación del aire. Si tenés tos, mucosidad, estornudos y secreción nasal, es un resfriado común. Si tenés tos, moco, estornudos, secreción nasal, dolor de cuerpo, debilidad y fiebre leve, es una gripe. Si tenés tos seca, estornudos, dolor corporal, debilidad, fiebre alta y dificultad para respirar, padeces coronavirus. Como siempre, la recomendación: consulta al médico o al farmacéutico. Con la farmacéutica María Silvia Pacerini, que le damos la bienvenida, vamos a hablar qué significa el cuidado que tenemos que tener con nuestros ojos, porque a veces hablamos mucho de la salud de nuestro cuerpo, pero nuestros ojos quedan un poco de lado. Bueno, Tete, muchas gracias por la invitación. Sí, en general somos conscientes de la importancia del cuidado, de nuestra salud en general, pero prestamos poca atención a nuestros ojos. Bueno, aquí les traigo algunos consejos para tener en consideración para promover una buena salud visual. Debemos cuidar nuestra alimentación, ¿sí? Lo sabemos, en general, para nuestra salud en general, es importante comer de manera saludable, pero es importante también incluir determinados micronutrientes que son importantes para nuestros ojos, como son los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, la luteína y la zeaxantina, que son dos pigmentos importantes para la visión. También alimentos que tengan vitamina A, vitamina C y vitamina E,
y minerales como el zinc y el selenio. Sí, es importante incluirlos a través de los alimentos y en el caso de que tengamos alguna patología o alguna deficiencia en nuestra dieta, se puede complementar a través de suplementos nutricionales. Bueno, otro punto importante es no fumar, ¿sí? Sabemos que así como el fumar es perjudicial para determinadas patologías y en general lo relacionamos con la incidencia de enfermedades como el cáncer, quizás no sabemos que también es bastante perjudicial para algunas patologías relacionadas con los ojos. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es la higiene ocular, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, evitar llevar las manos a la cara, evitar frotarnos los ojos, ¿sí? Sabemos que es una vía de contagio para el coronavirus. Otro punto importante es conocer los antecedentes de enfermedades, ya sea oculares o enfermedades sistémicas. También algunas predisponen a patologías en los ojos, como por ejemplo la diabetes, y enfermedades oculares como el glaucoma o la degeneración macular relacionada con la edad, también tienen un componente genético. Por lo tanto, conocer los antecedentes de estas patologías en nuestra familia nos va a decir que podemos tener un factor de riesgo aumentado para contraer o desarrollar alguna de estas enfermedades. Y bueno, importante, como siempre digo, acudir al oftalmólogo regularmente, mínimo una vez al año, para hacer los controles, porque hay algunas enfermedades que son silenciosas y quizás acudiendo al médico al menos una vez al año podemos detectarlas a tiempo y el médico va a saber accionar al respecto. ¿El uso de celulares, de computadoras, de tablets afecta a nuestros ojos? Sí, por supuesto, la exposición a pantallas afecta la salud ocular. Hablamos de pantallas como las computadoras, los smartphones, las televisiones, las tablets. Todo esto afecta a la salud de nuestros ojos. ¿Y por qué? Porque cuando estamos haciendo estas actividades, fijamos nuestra vista, disminuye la frecuencia de parpadeo y tenemos también un mayor ángulo de apertura palpebral. Esto lo que hace es que aumente la velocidad con la que se evaporan nuestras lágrimas y sabemos que necesitamos lágrimas para proteger, mantener protegida la superficie ocular. Entonces, durante estos periodos vamos a tener o comenzar a desarrollar síntomas de sequedad ocular, vamos a tener ardor, disconfort, molestias, una necesidad de forzar el parpadeo porque nos sentimos incómodos. Entonces, bueno, es importante concientizarnos de que las pantallas afectan a la salud de nuestros ojos, concientizar también a los niños, que es muy importante porque pasan mucho tiempo frente a las pantallas, sobre todo en estos momentos de pandemia, y bueno, es fundamental para el cuidado de la salud de nuestros ojos. Mucha gente que usa anteojos, por supuesto, en época de pandemia también tiene el barbijo y allí se produce algo que es que se empañan los cristales. ¿Qué deben hacer? Sí, para todos los que somos usuarios de anteojos, el hecho de usar barbijo nos complica bastante porque los cristales tienden a empañarse, ¿sí? Esto es porque el aliento cálido que se escapa por la parte superior del barbijo condensa sobre los cristales que están más fríos y esto genera que se empañen. Entonces, bueno, veamos a ver un par de recomendaciones para tener en cuenta. Bueno, veamos en primer lugar cómo con el uso de un barbijo tiende a empañarse. Fíjense, el anteojo nunca va por debajo del barbijo porque fíjense cómo se empaña más, va por encima, pero aún así tienden a empañarse. Entonces, una recomendación para tener en cuenta y que estuvo circulando bastante es el hecho de pasarles jabón a la superficie de los cristales. La recomendación es con jabón neutro, ¿sí? Se probaron distintos jabones de los que vienen con crema o jabones de glicerina y esos dejan más grasosa la superficie de la lente y esto dificulta nuestra visión. Entonces,
Pasamos el jabón blanco por toda la superficie de nuestros cristales, luego con el paño que viene con los anteojos lo limpiamos bien, y esto lo que hace es generar una capa de tensioactivo que evita la condensación de las gotitas sobre los cristales. Bueno, probemos ahora. Fíjense cómo no se empañan los cristales. Esto dura unas horas, no dura todo el día, pero bueno, podemos repetirlo o usarlo para una tarea puntual. Sin embargo, mi recomendación, que es, me parece lo más adecuado, es buscar aquellos barbijos que tienen una tira metálica, que eso permite que el barbijo se adapte bien a toda la estructura de nuestra cara, porque no todos tenemos la misma estructura ósea. Entonces el hecho de poder adaptarlo minimiza el escape de aliento hacia arriba, que es donde se empañan nuestras lentes o nuestros anteojos. Entonces veamos este que se puede adaptar bien. Entonces nos colocamos los anteojos y vemos que no se empañan para nada. Así que bueno, estas son algunas recomendaciones para los usuarios de anteojos cuando tenemos que usar barbijo. Bueno, espero que les sea de utilidad. Te agradezco, Tete, por la convocatoria y bueno, muchas gracias. Gracias, María Silvia. Somos farmacéuticos argentinos, profesionales de primera línea en esta emergencia sanitaria, y estos son nuestros consejos. Si toses o estornudás, hacelo utilizando el pliegue del codo. Por favor, informate de fuentes oficiales y no te automediques. Cuando vayas a la farmacia, que sea solo por medicamentos esenciales, y acordate siempre de estar, como mínimo, a 1,5 metros de tus pares. Lavate las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos varias veces al día. Y si tenés hijos, mantenerlos en casa. Si tenés síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, tos y dificultad para respirar, no vayas a la guardia. Comunicate con el número que el Ministerio de Salud le designó a tu provincia. Si sos mayor de 60 años y o tenés alguna enfermedad, quédate en casa y envía a alguien por vos a la farmacia. Trabajamos para garantizar el acceso racional a tus medicamentos. Ayúdanos a cuidarte y cuidanos. Solo de nosotros depende el costo que tendrá esta pandemia. Por favor, quédate en casa. 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 Llega el momento de la despedida. Nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Y un abrazo y una felicitación, farmacéuticas, farmacéuticos, todos los que nos están ayudando en esta pandemia. Gracias y hasta la próxima. Chao.